En una pirámide de Guanajuato se ha encontrado una señal genética que no coincide con nada. No hay rastro de ello en México. No hay rastro en Norteamérica. No hay rastro en todo el hemisferio occidental. No se ha encontrado en ningún genoma antiguo secuenciado, ni en ninguna población viva analizada. El resultado del secuenciador, los científicos lo examinaron y la única palabra que lo describe es imposible. El sitio se llama Cañada de la Virgen. Se encuentra en el desierto alto del centro de México, a unos 250 kilómetros al norte de la Ciudad de México. Allí la gente construyó, vivió y enterró a sus muertos de forma continua, desde alrededor del año 540 de hasta que una megasequía finalmente vació el lugar alrededor del año 1050 de Los arqueólogos han estado catalogando los huesos durante años. En 2017, un equipo de genómica llegó con un equipo diferente. No había cepillos, no había cintas métricas, kits de extracción, un diente, un fragmento de fémur, un resultado que no tiene fuente. La doctora Viridiana Villa Islas dirige el laboratorio de ADN antiguo del Laboratorio Internacional de Investigación del Genoma Humano de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, en Querétaro. Ella y sus colegas dedicaron años a crear el conjunto de datos del genoma mexicano antiguo más completo jamás reunido. 12 individuos, 27 secuencias mitocondriales, 8 sitios arqueológicos, que abarcan 830 años de historia prehispánica. Cuando se obtuvieron los datos de Cañada de la Virgen, encontraron lo que denominaron Upopa II, una población fantasma. Un linaje que contribuye aproximadamente al 17% de la ascendencia de los individuos antiguos enterrados en ese sitio, sin una población de origen identificable en ninguna parte de América, ni en el pasado ni en el presente. Todo lo que te acabo de contar, recuérdalo bien, porque está a punto de tener un significado completamente diferente. Piensen en lo que eso significa realmente. Cada estudio importante de ADN antiguo de las Américas en los últimos 15 años ha estado construyendo una imagen completa de quién se movió dónde y cuándo. La base de datos es enorme, y en esa enorme base de datos aparece una señal que no coincide con nada en ella. No es una laguna en los datos, no es un error de muestreo, es un pueblo, una población real de seres humanos que vivieron, se movieron, se reprodujeron, dejaron su ADN en los huesos de las personas enterradas bajo una pirámide en Guanajuato, y luego desaparecieron tan completamente que sus parientes genéticos más cercanos, si es que existen en algún lugar de la Tierra, nunca han sido encontrados. Si alguna vez te has preguntado de dónde vienes, no la historia familiar, ni la nacional, sino la verdadera respuesta biológica, querrás suscribirte. Porque lo que esta investigación revela sobre el ADN mexicano es mucho más profundo de lo que nadie imaginaba, y comienza con un nombre que nadie conoce. El mismo fantasma, una señal relacionada pero distinta, denominada Upopa, aparece en una región completamente diferente de México, en un contexto arqueológico totalmente distinto, a más de 1000 kilómetros de distancia. 2 señales. Ninguna explicación. Ni una sola. 1000 kilómetros al norte, la Sierra Tarahumara se eleva a más de 2400 metros en el estado de Chihuahua. El pueblo rarámuri, conocido mundialmente como Tarahumara, ha habitado estas montañas desde antes de la llegada de los europeos a este continente. Algunas comunidades mantienen un grado de aislamiento que, en esencia, se ha conservado hasta nuestros días. En el genoma antiguo de un individuo enterrado allí, el equipo de Villa Islas encontró el gen Upopa, no el Upopa II, sino la señal original, que representa aproximadamente el 28% de la ascendencia de dicho individuo. 2 sitios, 2 linajes fantasma. No se conoce el origen de ninguno de ellos. Pero ese no es el hallazgo que te detiene. El hallazgo que te detiene es lo que el Dr. Andrés Moreno Estrada publicó en 2014. Moreno Estrada trabaja en el INMEGEN, Instituto Nacional de Medicina Genómica de México, y su equipo dedicó años a crear algo inédito, un conjunto de datos genómicos a gran escala de poblaciones indígenas mexicanas, más de 1000 individuos, 20 grupos indígenas, 11 poblaciones mestizas, la imagen más completa jamás recopilada de la diversidad genómica mexicana, y lo que reveló rompió por completo el modelo estándar. Algunas poblaciones indígenas mexicanas, separadas por tan solo 400 kilómetros, están tan distantes genéticamente entre sí como los europeos de los asiáticos orientales. Reflexionemos un momento. Ese es el nivel más profundo de divergencia que existe entre 2 poblaciones humanas cualesquiera en la Tierra. La distancia genética entre una persona de Noruega y una de Japón, entre grupos que viven en el mismo país, a veces, a tan solo un día de viaje en coche. Aquí es donde la cosa se pone rara, y me refiero a una rareza estructural, no solo a algo sorprendente. El modelo estándar de identidad mexicana se resume así. Existían pueblos indígenas, luego llegaron los españoles. Después se produjo la mezcla genética y lo que surgió fue el mestizo, una nueva población portadora de las 3 corrientes. Este modelo considera al componente indígena como una base unificada, una sola entidad, un punto de partida. Lo que demuestran los datos de Moreno Estrada es que el componente indígena no es una sola entidad, nunca lo fue.
Las poblaciones que precedieron al encuentro colonial son tan genéticamente distintas entre sí como lo fueron los colonizadores de ellas. El término indígena, como categoría genética, es una frontera política trazada sobre un abismo biológico. Y si eso es cierto, y los datos lo indican, entonces un 65% de ascendencia indígena en una prueba de ADN para consumidores no es una afirmación sobre un solo pueblo. Es un promedio de poblaciones tan diversas como continentes. La prueba ha respondido a una pregunta, pero ha ocultado otra mucho más importante. Esto es lo que el ADN antiguo reveló a continuación. La suposición de que una megasequía catastrófica en el siglo X provocó un reemplazo masivo de la población en el centro de México. Cazadores, recolectores del árido norte que llegaron para llenar el vacío dejado por el colapso de las civilizaciones mesoamericanas, fue el consenso arqueológico durante décadas. El ADN indica que sucedió lo contrario. Lo que realmente sucedió, según los huesos, no fue nada. Hacia el año 900 DNC, la frontera norte de Mesoamérica comienza a cambiar. El límite entre las civilizaciones agrícolas del sur y los territorios nómadas, semiáridos del norte empieza a desplazarse hacia el sur. La evidencia arqueológica muestra sitios abandonados. Las rutas comerciales colapsan. Los centros políticos pierden población. La sequía dura aproximadamente 2 siglos. 200 años de catástrofe climática documentada en el centro de México. ¿Y la gente de la frontera? Las poblaciones atrapadas entre dos mundos, en la zona donde Mesoamérica se funde con lo que los arqueólogos llaman Aridoamérica, no se fueron. No fueron reemplazadas. Los datos del genoma antiguo de yacimientos anteriores y posteriores a la sequía pertenecen a la misma población continua. El estudio de Vijay Slas lo confirmó. La distancia genética entre los individuos anteriores y posteriores a la sequía de la misma región fronteriza es estadísticamente cero. Este descubrimiento se hizo público en 2023. Apenas se había comentado fuera de los círculos especializados. Hasta ahora, el libro de texto decía que había un reemplazo. Los huesos indican continuidad. No se trata de dos interpretaciones de los mismos datos. Son hallazgos contradictorios y los huesos prevalecen. La explicación del equipo sobre cómo sobrevivieron donde los modelos predijeron que no podrían. Una economía basada en la minería. Las civilizaciones agrícolas del sur fracasaron cuando cesaron las lluvias. Las poblaciones de la frontera contaban con otra industria que no dependía de la lluvia. La economía salvó el genoma. El genoma recordó lo que la arqueología olvidó. Piensen en lo que esto significa para todo lo demás que hemos asumido sobre el México prehispánico. El modelo estándar se basaba en la arqueología, en lo que se encontró en la tierra, lo que se abandonó, lo que se quemó. El ADN antiguo ahora contrasta ese modelo con un registro biológico que no interpreta, no emite juicios de valor, no escribe la historia. Simplemente dice quién estuvo allí. Y una y otra vez, la respuesta es, no quienes creíamos. 900 años después de que terminara aquella sequía, los descendientes de quienes se quedaron siguen en la Sierra Gorda. Las mismas familias, los mismos linajes, portando un genoma que en cierto modo, 2 milenios de arqueología habían interpretado erróneamente. Pero la historia de supervivencia del centro de México se vuelve aún más compleja, porque las poblaciones que resistieron la sequía, que sobrevivieron al colapso de civilizaciones ya conocidas, también portan vestigios de un evento fundacional tan severo que casi puso fin a la historia humana de América antes de que comenzara. La lógica de la supervivencia en el genoma del México antiguo apunta en una sola dirección, y lo que esa dirección revela cambia la manera en que se debe interpretar cada porcentaje en cada prueba de ascendencia. Las matemáticas de la supervivencia cambian cuando se comprende la magnitud de aquello a lo que se enfrentaba. Ciudad de México 2023. Llega por correo una prueba de ADN para determinar la ascendencia. El resultado dice 62% indígena americano, 33% ibérico, 5% africano occidental. La persona que la abre es de Guerrero, la publica en internet. Los comentarios dicen, parece correcto, y en cierto modo lo es. Pero en otro sentido, el genómico oculta más de lo que revela. El doctor Humberto García Ortiz y sus colegas del Instituto Nacional de Medicina Genómica analizaron datos genómicos de 716 individuos indígenas pertenecientes a 60 grupos étnicos de México, 72 comunidades. El estudio más detallado jamás realizado sobre la diversidad genómica indígena mexicana. Y lo que reveló es que la variación dentro del componente indígena del ADN mexicano no solo es significativa, sino que tiene alcance continental y se extiende más allá de las fronteras de México. Algunos individuos del conjunto de datos mostraron ascendencia maya en regiones alejadas de Yucatán. Uno mostró ascendencia indígena americana, con raíces en Bolivia y Perú. La estructura genética de México no se limita a México. Quédate conmigo, porque esta siguiente parte es la razón de ser de este video. El porcentaje de ascendencia indígena americana del 62% que aparece en esa prueba se calculó con respecto a un panel de referencia. Un panel de referencia es una base de datos de genomas de las poblaciones vivas conocidas.
Es el estándar con el que se compara el ADN. El problema radica en lo que no está incluido en ese estándar. Las poblaciones fantasma encontradas en los datos de Villa Islas 2023, UPOPA y UPOPA-2, no se incluyeron en el muestreo cuando se crearon esos paneles de referencia. No se conocían, no se pudieron incluir. Esto significa que los resultados de las pruebas de ascendencia para consumidores de ascendencia mexicana son sistemáticamente incompletos, de una manera que no se puede corregir repitiendo la prueba con otra empresa. Entre los mexicanos actuales existe ascendencia que ninguna prueba comercial detecta. No porque la prueba sea errónea, sino porque la población de referencia con la que se compara carece de personas que no dejaron ningún otro registro. Y eso es lo más importante cuando se descubre dónde reside realmente la señal fantasma. No solo aparece en los huesos de una pirámide. El equipo de Villa Islas encontró UPOPA, el linaje fantasma original, en una población viva. Hoy, mismo, el pueblo mixte de Oaxaca porta esta señal en sus genomas vivos. Un linaje de una población sin origen conocido, sin nombre, sin cultura superviviente, presente en el ADN de una comunidad indígena viva del sur de México, que la ha portado durante miles de años. Llevaban consigo un fantasma, y el fantasma no proviene de ningún lugar que hayamos encontrado. Miles de años antes de que existiera la prueba de ascendencia, se estaba produciendo un tipo diferente de llegada a la costa de lo que se convertiría en México. Veracruz, 1519. Tierra española. Los pocos años, los historiadores afirman que a los pocos meses del asentamiento permanente, llegan a Nueva España los primeros africanos, esclavizados. Para 1650, en el territorio vivían más africanos que españoles. Esto no es una nota a pie de página en la historia colonial. Esta es la historia colonial, y sin embargo es el componente del ADN mexicano que la narrativa estándar, los libros de texto, la identidad nacional, las categorías censales que existían antes de 2015, menos abordó. El mexicano promedio posee entre un 4 y un 5% de ascendencia de África occidental en su genoma autosómico. Este porcentaje es bajo y relativamente uniforme en la mayor parte del país. Sin embargo, se concentra en corredores específicos, la costa chica de Guerrero y Oaxaca, a lo largo de la costa del Pacífico, la ciudad portuaria de Veracruz, y el interior ganadero de Guerrero. Cuando los investigadores analizaron detenidamente el origen exacto de esta ascendencia en África Occidental, la respuesta no fue la esperada, y sin embargo, los datos indicaban exactamente lo contrario de lo que sugeriría la comparación con el Caribe. Las investigaciones sobre los haplotipos de beta-globina, los marcadores genéticos que portan los portadores del rasgo de células falciformes en las comunidades de la Costa Chica identificaron que los africanos esclavizados traídos de región específica provenían principalmente de las poblaciones de habla bantú de África Central, no de Senegambia, ni del corredor del Golfo de Benín, que abastecía gran parte del comercio caribeño. La señal de la Costa Chica se remonta principalmente a lo que hoy es la República Centroafricana y las regiones circundantes. El comercio caribeño y el comercio de Nueva España se abastecían de diferentes partes de un continente. El ADN sabe de qué parte. Un momento. Antes de continuar, quiero preguntarte algo, y lo digo en serio. Déjalo en los comentarios. Cuando piensas en tu propia ascendencia, sea cual sea tu lugar de origen, ¿hay alguna rama que se detenga? ¿Un apellido que no puedas rastrear más allá de cierta generación? ¿Una línea que simplemente se silencia? Porque lo que la genómica de México nos muestra es que aquí termina la historia, no es un fracaso personal. Es la condición humana, escrita en los huesos. Dime dónde termina tu historia. Porque podría estar más relacionada con lo que estoy a punto de decir de lo que creéis. El rasgo de células falciformes es un mecanismo de supervivencia en entornos con alta incidencia de malaria. Llegó a la Costa Chica desde África Central con las poblaciones que se vieron obligadas a portarlo. Sus descendientes aún presentan tasas elevadas de este rasgo en comunidades de Guerrero y Oaxaca. La enfermedad es una huella genómica. El genoma de la enfermedad es también el genoma de su origen. En 2015, México realizó su primer censo con una pregunta específica para contabilizar la identidad afromexicana. 1.38 millones de personas respondieron afirmativamente. Para 2020, esa cifra había aumentado a 2.576 millones. El subregistro de todos los censos anteriores, décadas en las que esta categoría no existía como opción, refleja con exactitud el registro genómico. Una tercera corriente que estuvo presente, contribuyendo y transformando la población durante 4 siglos, sistemáticamente no contabilizada, pero el genoma no participa en el censo, simplemente registra. Las brechas genéticas del México colonial, la asimetría en quién sobrevivió, quién se reprodujo, quién dejó descendencia, no describen el pasado, se proyectan sobre el presente, y el registro más preciso de esa asimetría no se encuentra en un libro de historia, se encuentra en los cromosomas. Activo y asimétrico. El cromosoma y no se recombina. Se transmite de padre a hijo, sin cambios salvo raras mutaciones, generación tras generación.
en una línea que se extiende desde el presente hasta el pasado más remoto. El genoma mitocondrial se transmite de madre a todos sus hijos, de la misma manera, en la misma línea ininterrumpida. Estos dos cromosomas constituyen los registros de ascendencia más simples del genoma humano. Y en la población mestiza de México, 130 millones de personas cuentan historias opuestas. Investigadores que analizaron los haplogrupos del cromosoma y en 659 individuos mestizos de 10 poblaciones de todo México descubrieron que la ascendencia paterna, la línea paterna, era predominantemente 64%. Linajes paternos indígenas americanos, 38%. En el norte y oeste de México, la ascendencia paterna europea alcanza entre el 66 y el 95% de la muestra. La línea paterna de México es mayoritariamente europea. Ahora comparemos esa cifra con los datos autosómicos, el promedio del genoma completo. El genoma completo de un mestizo del centro de México muestra aproximadamente un 65% de ascendencia indígena en general. Esta cifra es real y está confirmada por múltiples estudios independientes. Pero si la línea paterna es un 30% indígena, entonces la línea materna debe ser la responsable de la mayor parte de la ascendencia. El registro mitocondrial, la herencia materna, es predominantemente indígena. Esto no es solo estadística. Se trata de dos cromosomas que cuentan dos historias diferentes sobre la misma población. Y aquí es donde los datos dejan de ser abstractos. El registro mitocondrial de los mestizos mexicanos es un registro de mujeres indígenas. El registro del cromosoma G es un registro de hombres europeos. Esto no describe el romance. Ni siquiera se trata principalmente de una descripción de relaciones. Describe las consecuencias demográficas. Un encuentro colonial registrado a nivel de supervivencia reproductiva. Las mujeres indígenas se incorporaron al registro genómico postcolonial en mucha mayor proporción que los hombres indígenas. Las frecuencias cromosómicas son una medida. Miden algo específico. Y lo que miden tiene un nombre, solo que no es un nombre que se menciona en la narrativa tradicional del mestizaje. Sor Juana Inés de la Cruz, nacida en 1648 en Nueva España, la poetisa más importante de la América colonial. Su padre era español. Su linaje materno, dado todo lo que revelan los datos de frecuencia mitocondrial sobre las mujeres en Nueva España en aquella época, era casi con toda seguridad indígena. Su brillantez fue celebrada en las cortes virreinales. Su herencia materna, indígena, no aparece en ningún registro de su vida. El genoma de su país lo habría revelado. En 130 millones de personas clasificadas como mestiza, la línea mitocondrial, la abuela materna, es casi completamente indígena. La línea del cromosoma Y, el abuelo paterno, es abrumadoramente europea. El genoma de México no es una mezcla, es un registro de quién sobrevivió a qué. Según la versión oficial, lo que sobrevivieron fue una transformación. Y esa historia merece ser escuchada con atención antes de que podamos responderla. José Vasconcelos, filósofo, político, secretario de Educación de México, publica La raza cósmica, la raza cósmica. Su tesis no es casual. Es uno de los argumentos más ambiciosos jamás escritos a favor de la síntesis humana, que el futuro de México pertenece a un pueblo creado por la auténtica fusión de las civilizaciones del mundo, un nuevo tipo de ser humano forjado a partir del encuentro de las culturas indígenas, europeas y africanas. El mestizo no es un compromiso, no es una dilución. El mestizo es el logro, una población que ha trascendido las divisiones tribales del viejo mundo para adentrarse en algo más complejo, más completo. Durante un siglo, este marco conceptual moldeó la educación mexicana, la política migratoria, la identidad nacional y la forma en que México se presenta al mundo. Y merece ser tomado en serio en sus propios términos. Porque aquí está la versión más contundente de ese argumento. Los datos autosómicos lo confirman. Una población genuinamente compuesta en un 65% por individuos indígenas, un 31% por europeos y un 4% por africanos, que porta simultáneamente tres corrientes genéticas continentales, no es un mito. Esa población existe. Todos los estudios lo confirman. La realidad biológica de la mezcla genética es exactamente lo que predijo el marco de síntesis. Se creó algo genuinamente nuevo, algo que no puede reducirse a un solo ancestro. Eso es real. Los hallazgos de continuidad del estudio Villa Islas lo refuerzan aún más. La estructura genética indígena de México no ha sido reemplazada. Ha sobrevivido. Se entrelaza con el genoma mestizo como el componente dominante. Los cimientos se mantuvieron. Y el argumento cultural es aún más profundo. La presencia viva de 68 grupos lingüísticos indígenas distintos en México hoy en día, la persistencia de tradiciones arquitectónicas precolombinas, prácticas agrícolas, marcos cosmológicos. Estos no son datos genéticos, pero sí evidencian una síntesis genuinamente bidireccional. La identidad mestiza absorbió tanto al colonizador como al colonizado. Este es el argumento más sólido, es realmente convincente. Y ahora veamos qué efecto tienen los datos de los cromosomas sexuales en ello.
Una síntesis implica una contribución mutua. Lo que muestran los registros del cromosoma Y y de las mitocondrias no es una contribución mutua, sino una contribución direccional. El componente indígena se transmite por la línea materna, mientras que el componente europeo se transmite por la línea paterna. Estos no son los cromosomas de una síntesis, sino los de una dinámica demográfica específica, en la que la mezcla se produjo en una dirección particular, con una proporción de potencia determinada, que el promedio autosómico suaviza. La narrativa de síntesis no es falsa, pero es incompleta, algo que el genoma precisa. El 65% de ascendencia autosómica indígena es real. La pregunta que plantean los cromosomas sexuales es esta: ¿de qué madres y de qué padres surgió esa cifra? Y la respuesta a esa pregunta no se encuentra en Vasconcelos, se encuentra en la frecuencia de los haplogrupos. El genoma no tiene una narrativa nacional, tiene un registro, y los registros lo confirman. La hermosa idea de la raza cósmica se construyó sobre algo que la narrativa nacional prefirió no examinar con detenimiento. Los datos no borran la belleza, le añaden un peso que resulta imposible de eliminar. Esto es lo que hace que el peso sea soportable. No más ligero, sino soportable. Se suponía que las poblaciones indígenas de México desaparecerían, no una sola vez, sino varias. Se suponía que la megasequía las reemplazaría con nómadas del norte. Se suponía que el encuentro colonial las absorbería en una nueva categoría. El censo, durante la mayor parte del siglo XX, no las contabilizó como un patrimonio biológico distinto. La prueba de ascendencia del consumidor las reduce a una sola cifra. La narrativa de la síntesis nacional las integra en los cimientos y construye algo más encima, y siguen ahí, siempre. Los datos del genoma antiguo de la Sierra Gorda muestran una ocupación continua a lo largo de 2 siglos de sequía catastrófica. Los datos mitocondriales de la población mestiza muestran la línea materna intacta y dominante, presente en 130 millones de genomas. El conjunto de datos de García Ortiz revela que 60 grupos étnicos distintos conservan suficiente estructura genética interna como para diferenciarse a nivel poblacional. Es decir, se produjo la mezcla genética y la diversidad interna perduró. Estas poblaciones no se conservaron intactas, se mezclaron y siguieron siendo distintas. Este es el hallazgo que el modelo estándar de genómica mexicana realmente no predijo. Se asumía que la mezcla genética a esta escala, 500 años de mezcla poblacional en todo un continente, homogeneizaría la estructura genética del componente indígena hasta el punto de ser irrecuperable. Se creía que la diversidad interna del México prehispánico se fusionaría en un único grupo de referencia, pero no fue así. El estudio de Moreno Estrada de 2014 reveló que la estratificación genética de los grupos indígenas de México se corresponde con la estructura poblacional precolombina. Las antiguas divisiones persisten. La diversidad autosómica de las poblaciones mestizas se correlaciona con los grupos indígenas específicos más cercanos al origen geográfico de cada comunidad mestiza. El pasado no se borra, sino que permanece arraigado. El villano equivocado en la narrativa estándar del colapso no es el colonialismo. Eso está documentado con precisión. El villano equivocado es el tiempo, la suposición de que el tiempo borra. El genoma de México demuestra que el tiempo registra, no borra, crea capas. Cada sequía, cada conquista, cada movimiento poblacional, cada siglo de mestizaje, todo existe simultáneamente en el mismo genoma vivo, esperando a que alguien lo secuencie y formule la pregunta correcta. Los que aún no se ha resuelto, y que el estudio de Villa Islas señala específicamente como un problema abierto, es qué genes portan actualmente en sus genomas las poblaciones mestizas más cercanas a los yacimientos de Cañada de la Virgen y Sierra Tarahumara. La señal genómica se identificó en individuos antiguos. Su distribución actual no se ha cartografiado por completo. Existen personas vivas en Guanajuato y Chihuahua que podrían portar UPOPA o UPOPA 2 en niveles detectables. Ningún estudio ha investigado aún este tema. Esto es lo que sucede con una población fantasma. En genómica, el término fantasma es un término técnico. Se refiere a una población cuya existencia se infiere a partir de la señal genética que dejaron en otras personas, pero de la cual no se ha recuperado ninguna muestra antigua directa. Sabemos que existieron porque su ADN se encuentra en los huesos de otra persona. Conocemos su contribución aproximada a la ascendencia. Podemos modelar su posición aproximada en el árbol genealógico humano. Casi no sabemos nada más. Sin nombre, sin idioma, sin tumba que les pertenezca, sin cultura arqueológica a la que podamos señalar y decir, eran ellos. Los huesos de Cañada de la Virgen no son suyos. Son los huesos de personas que llevaron su señal, como quien lleva un mueble de una casa que ya no existe. El mueble es real. La casa desapareció. Nunca la hemos encontrado. El gen UPOPA 2 aportó el 17% de la ascendencia de los individuos antiguos de Cañada de la Virgen. No se trata de una cantidad insignificante. No es ruido de fondo. Es una contribución genética sustancial de una población real y considerable que
Habitó América, probablemente durante miles de años, y no dejó ningún otro registro. La única forma de encontrarlos ahora es secuenciar más individuos antiguos de más yacimientos en México y esperar que, en algún lugar, en una tumba aún no excavada, su genoma aparezca en mayor concentración. Tal vez ese esqueleto exista. Tal vez ya se haya encontrado, pero no se haya secuenciado. Tal vez aún esté bajo tierra. Aquí es donde te encuentras ahora, viendo este video en 2025. La explicación científica está a mitad de la frase. Upopa, la señal fantasma mixe, tiene una situación ligeramente diferente. Existe una población viva, lo que significa que puede estudiarse, y por lo tanto, su posición en el árbol genealógico humano puede refinarse a medida que se añaden más poblaciones de referencia a las bases de datos globales. Los investigadores se preguntan ahora si Upopa representa un linaje que divergió de los ancestros de otros nativos americanos antes del poblamiento principal de América, una rama que se separó tempranamente y se desplazó por separado. Los primeros datos apuntan en esa dirección, pero la investigación aún no ha llegado a una conclusión definitiva. Si esta interpretación es correcta, los mixes de Oaxaca poseen un linaje genético que se separó del tronco principal de la ascendencia indígena americana, antes de que la mayoría de quienes se convertirían en indígenas americanos hubieran llegado al continente. Son portadores de la rama americana más antigua. La han portado en relativo aislamiento durante más tiempo de que la mayoría de las civilizaciones han existido, y no tienen forma de rastrearlo más allá de lo que la ciencia permite actualmente. Ahora piensa por un momento en tu propio genoma. Si tienes algún ancestro mexicano, de cualquier región, comunidad o generación, existe una probabilidad considerable de que en algún lugar de tu registro mitocondrial, en la rama materna más antigua, haya una mujer que portaba un linaje que no se remonta a las civilizaciones conocidas, ni a los aztecas, ni a los mayas, ni a los zapotecas, sino a un pueblo sin nombre en ninguna lengua actual. Un pueblo que vivió, construyó, se mezcló con sus vecinos, aportó su biología a la historia humana de todo un país, y no dejó rastro. A lo que el genoma de México siempre regresa, más allá de los porcentajes de mestizaje, de la demografía colonial, de las poblaciones fantasma, es un hecho irresoluble. Las personas más importantes en la historia biológica de este país son aquellas a las que no podemos nombrar. Los antiguos individuos de Cañada de la Virgen tampoco sabían quiénes eran sus ancestros fantasma. La señal ya era antigua cuando llegó a sus huesos. Desde entonces, ha seguido avanzando. La ciencia secuenciará más individuos. Los paneles de referencia se ampliarán. Es posible que, con el tiempo, se encuentren las poblaciones fantasma. Un entierro en algún lugar del desierto mexicano con la señal en máxima concentración. La casa completa en lugar de solo los muebles. Ese estudio no se ha publicado. Puede que ese esqueleto no se haya encontrado. La investigación continúa. Hasta entonces, lo que encierra el genoma de México no es un misterio por resolver. Es un hecho que espera ser nombrado. Y ese nombre aún no existe.